estuvimos en Sánchez, en el factor de Nagua, en Nagua, y ya subimos entonces todo el resto por Río San Juan, Cabrera, hasta llegar a Sosúa anoche, acá en la provincia de Puerto Plata. Y hoy en el día arrancamos por Sosúa, estuvimos luego en Montellano, en la localidad del Cangrejo, y hoy hemos terminado aquí en el municipio cabecera San Felipe de Puerto Plata. La razón de este recorrido se debe a que desde el mes de marzo, inmediatamente pasamos las elecciones municipales, empezaban las elecciones presidenciales y legislativas. Pero debido al auge y extensión del coronavirus, del COVID-19, no pudimos en realidad llevar a cabo una campaña electoral normal, que implica el poder sostener un intercambio físico directo con los potenciales electores. Lo que estamos viviendo nunca se había tenido en la República Dominicana, es una nueva experiencia, donde hemos tenido que hacer una campaña electoral prácticamente en forma virtual, utilizando plataformas virtuales, con la televisión, con la radio, pero toda campaña requiere un intercambio físico con la gente, escuchar opiniones, escuchar aspiraciones, y entonces este recorrido ha significado el inicio de eso, aunque sea prácticamente al final de esta campaña electoral. Y lo que estamos constatando es lo que puede ser como el gran fenómeno de este proceso electoral, lo inesperado. Y es que grandes núcleos contingentes del Partido de la Liberación Dominicana están migrando, están mutando hacia la fuerza del pueblo. Es un fenómeno extraño e inesperado porque normalmente la gente no se va de un partido de gobierno y viene a un partido recién formado como es la fuerza del pueblo. Nosotros solamente tenemos 8 meses de habernos formado. Entonces algún malestar interno debe estar ocurriendo en el partido de gobierno para que exista esta actitud y este comportamiento de migración masiva hacia la fuerza del pueblo. Lo hemos comprobado hoy aquí en Puerto Plata, compañero Francis, compañero Juan Carlos, ¿verdad? Compañero Francisco, en el sentido de que dirigentes medios, dirigentes de base, de manera multitudinaria, están llegando a la fuerza del pueblo. Yo mismo me sorprendo, no esperaba eso. Entonces ese malestar está ocasionando que la fuerza del pueblo haya emergido como una fuerza con real posicionamiento electoral. Al día de hoy nuestra convicción es que habrá una segunda vuelta. O sea, en las mediciones que hacemos, en las mediciones que se publican, lo que estamos viendo es que no hay un ganador en primera vuelta que obtenga el 50% más uno de los votos. Nosotros aspiramos a clasificar para ir a la segunda vuelta. En la segunda vuelta estamos seguros que recomponemos el voto que quedó fragmentado en las primarias del PLD del 6 de octubre. Solo nosotros podemos hacer eso. Si no clasificamos y clasifica el candidato oficialista, no podrá lograr eso que nosotros podemos lograr. De manera que es un claro mensaje a los compañeros del PLD que quieren mantener sus puestos, que quieren mantener sus posiciones, que no se equivoquen, que el pueblo está girando hacia la fuerza del pueblo. Y la fuerza del pueblo debe clasificar para rearticular, reconfigurar, recomponer lo que no se logró el 6 de octubre con la fragmentación. Si lo hacemos así, a través de la fuerza del pueblo se logra una gran victoria. Y es lo que estamos sintiendo por el fervor, la pasión, ¿verdad? La actitud que estamos viendo de mucha gente que quiere ser parte de este proyecto político electoral. Bien, estas son mis declaraciones iniciales, entonces cualquier pregunta estamos en disposición de responder. Sí, por favor, le dicen el medio y el nombre. Bueno, vamos a hacer así. Sí, así. Cógelo ahora, tómalo ahora. Saludos. Tony Almonte, presidente de Hombre Tour Puerto Plata, Asociación de Empresas Turísticas, además en los medios de comunicación activos. Usted acaba de decir que en nuestro país habrá una segunda vuelta electoral. Usted lo acaba de asegurar. Sí. En ese escenario, ¿qué haría usted como líder nacional? ¿Se presentaría solo en la segunda vuelta o aliado a otro partido? Bueno, ya tenemos una coalición de partidos que junto con la Fuerza del Pueblo está el Partido Reformista Social Cristiano, la Fuerza Nacional Progresista, el Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano, está el Partido de la Unidad Nacional PUN, está el bloque
institucional socialdemócrata. Hasta ahora somos 6 partidos que estamos en este bloque. Por supuesto, al ir a una segunda vuelta electoral, hay un bloque de partidos que queda fuera. Estoy seguro que ese bloque hará causa común con nosotros. Por tanto, se ampliaría esa coalición de partidos para la segunda vuelta electoral. Buenas tardes, señor presidente. Emil Sánchez, Cañero Times. Usted habla de una segunda vuelta, como decía el colega, pero en una casualidad que usted quedara en un tercer lugar, ¿a qué partido entonces usted podría, con la alianza, con la fuerza del pueblo, apoyar en una segunda vuelta? Es que yo no concibo ese escenario que usted está dibujando. Eso no entra en mis cálculos. En nuestros cálculos vamos a clasificar. Como no entran en nuestros cálculos, ni pienso en eso. Buenas tardes, presidente Fernández. Quiero venir a hacer una pregunta medio diferente. Mi nombre es Félix Montañ, La Arena 92.5. ¿Usted cree que en este momento de pandemia es oportuno continuar haciendo préstamos para obras de infraestructura nacional? Buena pregunta la que usted hace, porque me he referido al tema. Es decir, hay un grupo de trabajadores que ha estado solicitando el 30% de los fondos de pensiones que se les entregue como parte de sus ahorros. Y se ha dicho que eso no debe ser, en razón de que los fondos de pensiones sirven para mantener la estabilidad macroeconómica del país. A mí me parece que eso es cierto, que es verdad, que esos fondos, que ya está por encima de 600.000 millones de pesos, si estamos hablando de más de 10.000 millones de dólares, sirven para mantener la estabilidad. Pero si el gobierno dice eso, y todos creemos que es así, ¿por qué el gobierno emite bonos a través del Ministerio de Hacienda para, usando los recursos de los fondos de pensiones, tener 40.000 millones de pesos para aplicarlos a obras de infraestructuras cuando lo que le quedan son 2 meses de gobierno? Entonces yo lo que he pedido es que esos 40.000 millones que ya fueron negociados con el Banco Central y con los fondos de pensiones se pongan en manos de los trabajadores. No hay que hacer una transacción adicional, esa ya está hecha, el dinero ya ha sido liberado por el Banco Central, entonces yo pido que ese dinero se le entregue a los trabajadores dominicanos. Buenas tardes, presidente. Aneudi Pimentel, de Sosúa y Cabarete Noticias. Nuestra provincia es una provincia eminentemente turística y lamentablemente la pandemia nos ha golpeado sumamente duro en este sector. ¿Cuáles serían las medidas a tomar en un próximo gobierno suyo, como esperamos que así sea, para tratar de inyectar este sector y para levantarnos turísticamente, que estamos perdiendo más de 10.000 millones por producto de esta pandemia? Sí, obviamente es un problema mundial. Sabemos que la industria aeronáutica hoy no está operando adecuadamente, ¿verdad? Los aeropuertos están cerrados prácticamente en todas partes del mundo, pero lo que empieza a verse ya como el inicio de una solución es que a partir del 1 de julio se reanudan los vuelos internacionales y por tanto entraremos en una primera etapa en que la gente empezará a desplazarse internacionalmente. Eso va a influir en la reapertura del sector turístico y volveremos a ver turistas ya viajando de nuevo aquí en la República Dominicana, aquí por Puerto Plata. ¿Por qué razón? Miren, porque si bien es cierto que no hemos salido de la pandemia del coronavirus, del COVID-19, no es menos cierto que hoy día la comunidad científica y los médicos saben mucho más de la enfermedad que lo que sabían 3 meses atrás. Aquí mismo en Puerto Plata hay médicos que han conversado conmigo. Los pacientes van a sus clínicas y ahí le están aplicando un protocolo de tratamiento donde los pacientes retornan a sus hogares y logran superar el impacto de la pandemia. Eso no lo teníamos al principio, no se sabía bien. Pero aplican una serie de medicamentos mixtos, ¿verdad?, que está dando buen resultado. Yo me he sentido tan impresionado con eso que ellos me cuentan, que digo, yo siento que los médicos dominicanos, los que han estado trabajando con pacientes infectados por coronavirus, y dar una declaración que tenga carácter internacional, como aquí lo hemos ido resolviendo. Hoy el número de fallecidos está bajando.
el número de recuperados va en aumento de esa combinación de medicamentos de los médicos dominicanos. Entonces, lo que quiero decir es, lo que nos ha mantenido prácticamente inutilizados o paralizados ha sido la crisis sanitaria. Pero si está cediendo, si le estamos controlando, entonces eso facilita una aceleración del proceso de recuperación y de reactivación económica. Ahora, ha sido todo muy duro. Comentaba esta tarde con ustedes en el acto que en Estados Unidos el impacto económico que ha tenido la pandemia es 40 millones de personas desempleadas en 3 meses. Eso nunca se ha visto. En la historia nunca se ha visto que en 3 meses se pierdan 40 millones de empleos. Nosotros aquí hemos perdido 1 millón de empleos en 3 meses. El déficit fiscal, para recuperar todo eso, entre el déficit que ya teníamos y lo que se le agrega, estamos hablando de que teníamos para el presupuesto del 2020 265.000 millones de pesos que nos hacían falta, que tenía que ser financiado. A eso se le agrega ahora 165.000 millones adicionales, fruto de lo que el gobierno ha gastado para atender temas sociales generados por la pandemia. Es decir, estamos hablando de 400.000 millones de pesos este año que tienen que ser financiados. Pero no hay otra cosa, no hay otra alternativa. Porque para salir de una situación de estancamiento económico tiene que incrementarse el gasto público, inevitablemente. Entonces, cuando hay una crisis de esa naturaleza y el gobierno tiene inevitablemente que incrementar el gasto, el tema del déficit y el tema de la deuda no se plantea. ¿Por qué? Porque cuando la economía vuelva a crecer, el monto de la deuda con respecto al producto es relativo y tiende a bajar. Si la economía no crece, el impacto de la deuda es mayor, porque la deuda no se mide en términos absolutos, es en relación al producto. Si el producto no crece, el volumen de la deuda se incrementa. Si el producto crece, el volumen de la deuda disminuye, relativo al Producto Interno Bruto. Entonces yo puedo como gobierno gastar en lo inmediato para reactivar el crecimiento. Un crítico dirá, bueno, pero está aumentando el déficit y está aumentando la deuda en el corto plazo. Pero en el mediano y largo plazo, recuperar la economía significa disminuir el impacto de esa deuda y de ese déficit y que por consiguiente se vuelva a la estabilidad. Eso fue lo que nosotros hicimos. En el año 2008, la economía estaba creciendo a 7,5%. Vino la crisis financiera global, la quiebra de bancos en Estados Unidos. Al año siguiente, en el 2009, bajamos a 3,5%. Vino el Fondo Monetario Internacional, nos facilitó 1.500 millones de dólares. Esos 1.500 millones fueron gastados por el gobierno. Al año siguiente, en el 2010, crecimos un 11%. Entonces la fórmula es clara. Eso es lo que se estila hacer cuando hay situaciones de crisis, sobre todo de estancamiento, de parálisis total de la economía. Y eso es lo que vamos a hacer en un próximo gobierno. Hay cosas de corto plazo, necesitamos volver a crecer estabilidad para entonces prosperar. Aquí, en Puerto Plata, que es su pregunta, el turismo volverá y volverá con mayor fuerza. ¿Por qué? Porque ya la infraestructura está creada. Ya Puerto Plata tiene una infraestructura turística creada y tiene un nombre internacional. Lo que hay es que seguir mejorando. Ese vertedero a cielo abierto que hay aquí, eso tiene que ser eliminado por un relleno sanitario, donde se pueda incluso tener energía renovable generada por el reciclaje de los residuos sólidos. La misma basura. La misma basura te va a generar energía, pero al mismo tiempo un polo turístico no puede tener un vertedero a cielo abierto. Es inaceptable para las personas que vienen, es inaceptable para los habitantes de la misma comunidad, que es una crisis ambiental que tenemos en toda la República Dominicana y que tenemos que buscar la solución. Pero al mismo tiempo, el aeropuerto internacional Gregorio Luperón ya es conocido mundialmente. Yo sé que la mayoría de los turistas vienen del Canadá, aquí. Canadá y Estados Unidos. Canadá y Estados Unidos. Pero eso se va a ampliar, porque es el destino turístico de República Dominicana, que lo van conociendo por múltiples vías, pero este es el primer polo turístico que tuvo el país, sí. El polo de Puerto Plata. Y obviamente hay algunos defectos, algunas malas prácticas que había antes que se han ido corrigiendo, ¿verdad? Entonces la gente tiene un motivo para venir a Puerto Plata, múltiples motivos. Hay un motivo histórico-cultural
pero también es la capital mundial del kitesurfing, ¿verdad?, que hay aquí. Y yo veo gente de muchísimas nacionalidades cuando he venido. Hay una infraestructura de calidad turística que hay aquí en Puerto Plata, de manera que el futuro de la provincia yo la veo luminosa, la veo prodigiosa. Lo que se necesita siempre es tener estabilidad política democrática y estabilidad económica para garantizar la seguridad de la inversión, y eso atrae turistas, atrae viajeros, atrae otros inversionistas locales e internacionales, y el progreso entonces se convierte en un círculo virtuoso, que es a lo que aspiramos. Buenas tardes, doctor Fernández. Mi nombre es Edén Domínguez, del Circuito Musa Radio y Televisión de aquí de Puerto Plata. Mi pregunta es la siguiente. El objetivo de la Fuerza del Pueblo y de usted como candidato a la presidencia de ese partido es llegar a la presidencia de la República o realmente debilitar políticamente al Partido de la Liberación Dominicana. Le pregunto porque regularmente estamos escuchando que los que se están juramentando son miembros del PLD y no de otros partidos. El propósito nuestro es llegar a la presidencia de la República y tener mayoría en el Congreso, porque recuerde que estas elecciones también son legislativas y aspiramos a tener mayoría de senadores o una buena representación, donde yo creo que se facilita porque tenemos un acuerdo con el PRM a nivel legislativo. Ellos nos están apoyando 12 senadores y nosotros le apoyamos también 12 senadores. Entonces, donde quiera que eso vaya unido, hay una fuerza mayor, porque es toda la oposición unida que debe ganar en cada provincia esas elecciones. Entonces, nuestra aspiración es llegar a la presidencia y tener un bloque parlamentario que sea representativo. Al PLD no lo tenemos que debilitar, se está debilitando solo, porque son los compañeros del PLD que están viniendo solos a la Fuerza del Pueblo por el disgusto que tienen con el partido de gobierno. Se sienten excluidos, se sienten discriminados, se sienten maltratados. Entonces todo eso ha ocasionado ese malestar, ese disgusto, y están viniendo solos a la Fuerza del Pueblo. Pero no solamente es del PLD, también están viniendo figuras, personalidades de la sociedad dominicana, que ven en la Fuerza del Pueblo la alternativa para volver a la consolidación del Estado democrático de derecho que el actual gobierno sencillamente ha desconocido y ha atropellado, más aún. Buenas tardes. Buenas tardes. Lisette Cuevas, del Circuito Musa Radio y Televisión. Una de las críticas más recurrentes que escuchamos, presidente, es que usted ya ha sido presidente. Entonces, ¿cuál es la esperanza, la expectativa que puede tener el pueblo dominicano ante un nuevo gobierno suyo? Sí, bueno, pero haber sido presidente no es un delito. Yo creo que al revés, nos da una mayor experiencia para poder lidiar con los temas nacionales. Yo diría, ¿por qué volver? Yo pienso que las circunstancias actuales obligan. Hay tareas inconclusas, hay preocupación por retrocesos. Yo pensé que el partido creado por Juan Bosch, un demócrata carta cabal, sería una garantía de que la Constitución sería respetada siempre. Y que de las filas del PLD, más de 4 décadas después de haber sido formado por ese maestro, se intente modificar la Constitución 2 veces consecutivas, cosa que ni Trujillo se atrevió, a mí me preocupa y me obliga a volver. Cuando yo siento que se está perdiendo la confianza en las instituciones, cuando hay una decadencia ética, cuando no hay límites a lo que se puede hacer desde el poder, yo me siento en la obligación de volver a la escena pública y concluir una obra, ¿verdad?, que va en la orientación de fortalecer el Estado democrático de derecho y volver a reactivar la economía, el desarrollo sostenible y volver al bienestar social en la República Dominicana. En la medida en que todavía tengamos pobreza extrema en la República Dominicana, indigencia que ahora se incrementa con la pandemia, en la medida en que millones de dominicanos no tienen una vivienda digna, me obliga a estar presente en el debate público nacional. Entonces no es una vanidad personal, no es un deseo que yo tengo de volver a ser presidente, es que me siento en la obligación moral de participar, porque con la experiencia que he adquirido creo que estoy en mejores circunstancias, en una mejor posición para hacer que el pueblo avance a una velocidad mayor que la que puede presentar cualquier otro contrincante en esta campaña electoral. Buenas tardes.
Ana María González, comunicadora de Musavisión, conductora del programa La Tarde es de Ana María. En un gobierno de Leonel Fernández Reina, ¿estaría contemplado un aumento al presupuesto del sector salud? Sí, por supuesto, necesariamente que incrementarse el gasto público en lo que tiene que ver con salud pública y seguridad social. Mira, por ejemplo, una anomalía que se da. El per cápita para los asegurados por la vía contributiva es mayor que lo que se da por el subsidiado. Y eso es injusto, porque se supone que la seguridad social debe crear condiciones de equidad, no que el contributivo reciba mejor servicio que el que va por el subsidiado. Entonces, esa es una, una situación anómala dentro de la ley de seguridad social que tenemos que enmendar. Eso tiene que generar equidad, pero al mismo tiempo que crea la equidad entre el subsidiado y el contributivo, es que las enfermedades catastróficas tienen que quedar cubiertas. Porque si una persona tiene cáncer y me dicen solamente le podemos atender hasta acá, bueno, pues si no vale, tienen que dar el tratamiento completo. Yo he visitado algunos hospitales, veo algunos pacientes, voy a ver a algún amigo, pero la gente se da cuenta que quieren hablar conmigo, y cuando hoy me dicen quiero que usted me ayude a pagar la diferencia. ¿La diferencia de qué? La diferencia del tratamiento médico que me están aplicando aquí en el hospital. Yo pensaba que el seguro lo cubría todo. No, no lo cubre todo, cubre solo una parte. Entonces el seguro no debe cubrir una parte, debe cubrirlo todo, porque usted no se sana por la mitad, usted se sana completamente o no se sana, ¿verdad? Entonces debe ser así. Saludos. Elías Crisóstomo, Voz Libre, Radio y Televisión, aquí en Puerto Plata. La pregunta es, recientemente pudimos observar la exposición de usted en un debate a nivel nacional con los demás candidatos presidenciales de los demás partidos. La motivación del doctor Leonel Fernández en participar en esta ocasión en un debate público. Bueno, aquello no fue un debate. Yo pedí que fuera un debate, pero no, sencillamente porque uno de los candidatos no quiso que fuera así. Él quería que fuera solo una exposición. Y por eso cuando yo empecé mis palabras, dije, lamento mucho, ¿verdad?, que no hubiera la posibilidad de un intercambio de ideas entre los candidatos y que esto fuera simple y llanamente exponer. Yo creo que eso le faltó fuerza, le faltó alma, ¿verdad?, el que podamos intercambiar ideas. Así que no fue un debate. El debate lo estaba organizando la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios ANGE y yo le respondí inmediatamente que estaba dispuesto a ese debate. Porque yo creo que en democracia los candidatos deben debatir para que el pueblo sepa qué es lo que piensan y pueda haber el contraste en las ideas, en las opiniones, en la visión que tienen acerca de cómo se van a resolver los problemas. Y el candidato que no quiere debatir es porque no tiene ninguna idea. Y por consiguiente debe ser descartado por el electorado dominicano, por los votantes. El que no tiene idea de lo que va a hacer no merece la confianza de dirigir el país. Simón Peña, del Poder del 10 en la parte oeste de los municipios. La provincia de Puerto Plata a nivel de alianza es especial porque tenemos, usted, el PRM, una alianza a nivel congresional. Usted dijo que son 12 senadores de cada lado. Sí. En Puerto Plata tenemos a la señora Ginette Burnigal, que en su momento, cuando usted era presidente, atacó mucho al gobierno y atacó especialmente al presidente de la República. La Fuerza del Pueblo va a apoyar 100% a Ginette a pesar de todo lo que hizo en contra de Leonel en un momento. Nosotros siempre honramos la palabra empeñada. Si nosotros nos comprometimos a apoyar a Ginette Burnigal como candidata a la senaduría por Puerto Plata, vamos a apoyar a Ginette Burnigal porque ese fue el compromiso contraído con el partido de No le gustó el ching a mí. Con su permiso. Sí, usted puede. Es que es difícil hablar con la mascarilla. Sí, sí. José Bier, periodista puertoplateño. Usted hacía referencia sobre segunda vuelta. En un eventual segunda vuelta, usted hace referencia. ¿Qué pasaría con doña Margarita? Una pregunta.
Usted también hace referencia sobre debates. Cuando usted fue presidente de la República, usted nunca fue a un debate. Y también, durante 12 años suyo como presidente, Puerto Plata reclamaba una franquicia de béisbol profesional y nunca fue apoyada. En un eventual gobierno suyo, Puerto Plata contaría con esta franquicia de béisbol invernal. Y finalmente, ¿cómo usted evalúa la política económica del gobierno actual, que es de su partido, del PLD, o de su partido del PLD? Muchas gracias por su respuesta. Siempre. Mire, con respecto a la primera pregunta, un candidato presidencial no se refiere a un candidato vicepresidencial. En este caso, usted quizás debió haberme preguntado qué pasaría con el candidato del PLD. Mi respuesta sería: se quedaría sin empleo, tan simplemente. Con respecto... No, si usted le apoyaría al PLD, entonces. ¿Se apoyaría? Al PLD. No, ganar somos nosotros. Serían ellos los que tienen que apoyarnos para la segunda vuelta. Bueno, con respecto al béisbol acá en Puerto Plata, yo siempre he sido partidario del béisbol aquí en Puerto Plata. Y cuando paso por el estadio, me doy cuenta que es un estadio bellísimo. Y puesto que vienen muchos turistas del Canadá y de los Estados Unidos, estoy seguro que en invierno ver el béisbol aquí sería una atracción. Lo que me decían cuando discutíamos esos temas es que en Puerto Plata llueve mucho y que como consecuencia de las lluvias muchos juegos tendrían que ser suspendidos, y ese era el argumento que se esgrimía para estar en contra. Bueno, yo nunca lo vi así. Yo pienso que la liga debe expandirse. Aquí en Puerto Plata... Tienes 12 en la opinión, más 306. Juan Bosch dijo en algún momento: la política es servicio, y como servicio es eminentemente moral. Dentro de uno de los ejes que usted ha propuesto en su programa de gobierno está el fortalecimiento institucional. Todos sabemos que eso no se limita al tema de eficientización de servicios y de procesos, sino que toca la parte de la organización, que tiene que ver con lo humano. En una sociedad en donde la corrupción prácticamente ha permeado todos los estamentos, desde lo político, lo policial, lo militar, la prensa, ¿cómo lograr ese fortalecimiento institucional a partir de un gobierno suyo? Me alegra mucho el que usted haya hecho su pregunta en ese contexto, porque yo lo veo ciertamente como un tema de decadencia ética de la sociedad. Y en ese sentido, yo creo que usted establece el ejemplo con la acción. Aquí hemos aprobado leyes y disposiciones y normas, etcétera, que realmente están orientadas a frenar el tema de la corrupción. La ley de presupuesto, la ley de tesorería, la ley de contraloría, la ley de función pública, el Ministerio de Administración Pública, ley de contrataciones de bienes y servicios para el Estado. Usted se pone a ver y hemos creado un tejido legal institucional para contener las acciones de corrupción. Rendición de cuentas, transparencia, gobierno abierto, todo. El tema es humano también. Hay un problema de naturaleza humana. Hay gente que no se detiene. Y yo creo que parte también del deseo de seguir activo en el escenario político es devolverle dignidad a la política. Contribuir a devolverle dignidad a la política, que tiene que ver con su proceder. Nosotros no podemos creer que todo se puede hacer, que nada importa, que las cosas no tienen límites. Sí tienen. Y hay gente que observa y dice, pero eso no puede ser. Y todo se ha mercantilizado, y todo un tema de dinero, y el dinero lo puede todo. Y no es verdad que el dinero lo puede todo, no es cierto. El segmento mayoritario de la población dominicana quiere orden. La gente quiere que la ley se aplique. La gente no quiere impunidad, ¿verdad? Y yo pienso que ya el Ministerio Público se ha hecho todo lo que tiene que hacerse. Hay una escuela del Ministerio Público, hay un Consejo Superior del Ministerio Público. Debe entrarse al Ministerio Público por vía del mérito, a través de concursos, igual con la judicatura. No todo el mundo puede ser juez. Es un egresado de la escuela de la judicatura, entra al sistema mediante concurso al mérito, es promovido en base a su labor ética, su capacidad profesional. Las condiciones están dadas.
La prensa hace una labor de investigación, denuncia, hace cosas, ¿verdad? También sabemos de problemas que tienen que ser corregidos porque es la sociedad completa que está así. Bueno, yo pienso también que hay mucho que no solo es de República Dominicana, hay mucho que tiene que ver con lo que pasa en el mundo. Hay lo que alguien ha llamado el hiperindividualismo, el hiperconsumismo, o sea, y lo vemos ahora, lo vimos en Estados Unidos. No sé si ustedes han visto esa imagen cuando un policía en Minneapolis, ¿verdad?, está colocándole la rodilla en el cuello a este joven afroamericano que falleció, a George Floyd. El que ve eso se indigna, porque es una expresión de opresión, es una opresión de abuso, de arbitrariedad. Usted se indigna cuando ve eso. Usted no tenía que estar en Estados Unidos, el mundo entero se ha indignado. Eso que ocurrió, ese señor 9 minutos arriba de esa persona, es una cosa cruel. Es una cosa cruel e inhumana. Bien, vienen las protestas por eso que ha ocurrido. Pero luego, ¿qué ocurre? Protestas de vandalismo. Y se meten en los supermercados y se meten en las tiendas. ¿A qué? A saquear. Dice, pero ¿cómo es posible que en el país más rico del mundo ocurre un hecho de esta naturaleza que genera el repudio humano universal y lo que se meten es a robar y el acto de vandalismo? En la sociedad más desarrollada de toda la historia de la humanidad, porque esa es la naturaleza humana. Al final es un tema de naturaleza humana, que por cierto, les recomiendo un libro que recomendé en el último martes de lectura, que se llama justamente La naturaleza humana, de Robert Greene, el autor de las 48 leyes del poder. Es un libro fabuloso para poder entender una naturaleza humana que no cambia con los siglos. 2000 años antes de Cristo, la gente se sigue comportando igual hoy que lo que pasaba entonces. Sigue la envidia, sigue el ultraje, sigue la intriga, lo mismo. Los seres humanos somos así. Ahora hay que seguir luchando, ¿verdad?, a través de leyes para moldear la conducta humana. Muchas gracias, muchas gracias. Agradecemos la presencia de ustedes, que son los líderes de opinión aquí en la ciudad de Puerto Plata. El presidente Leonel Fernández va a continuar el recorrido de los demás municipios que tienen que ver con esta laboriosa y hermosa provincia que todos amamos y queremos. Muchas gracias y buenas tardes.